¿Tiene que ser un problema de avería o es un problema de tarifa? ¿Cuáles son los primeros? ¿Qué tipo de problemas que se pueden reportar allá? Ok, cuando son problemas que son técnicos, digamos que en tu sector no hay energía, eso es un reporte que se hace a la distribuidora simplemente para que te hagan un caso, un número de casos y te resuelvan de manera directa. Ahora, ya cuando tiene que ver con aspectos comerciales o técnicos que van más allá de un simple corte de energía, sí ya entonces se procede con reclamación. La reclamación hace ya varios años se homologaron lo que son los motivos de reclamación para que a nivel de las distribuidoras y a nivel de la superintendencia, en su dirección, que es Protecom, que está llamado a proteger los derechos de los usuarios, hablemos el mismo idioma. Entonces, estos motivos están ya categorizados, más o menos así que se dice. Sí, categorizados. Ajá. Y para que cuando haces una reclamación en la primera instancia, que es la distribuidora, que son los primeros llamados a resolverte los problemas, si no estás de acuerdo con esa respuesta que la distribuidora te da, entonces la segunda parte ya es ir a Protecon a hacer una reclamación en el mismo motivo que hiciste en la distribuidora. Espérate, yo tengo que ir a los dos sitios. No es que la distribuidora se la manda a ustedes, sino que si la distribuidora no me da respuesta, ¿en qué tiempo más o menos? Exacto. Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos en un proceso de interoperabilidad de datos. Nosotros Mm, queremos facilitarle la vida a los ciudadanos para que cuando hagan una reclamación en Protecom, nosotros poder traer toda la información directamente desde la distribuidora. Hoy en día todavía no hemos podido llegar a esa etapa. Por eso es que le pedimos a los usuarios que traigan a Protecom documentos como la constancia de que hicieron la reclamación en su distribuidora o la respuesta que la distribuidora le dio y que se identifiquen como titular del servicio, porque si tú no eres el titular, tienes que apoderar a alguien que haga el proceso por ti. ok. La distribuidora, cuando haces la reclamación, tiene 10 días laborables para darte respuesta. Si en ese periodo de 10 días no te da respuesta, puedes ir a Protecom ya diciendo que hiciste una reclamación en tu distribuidora y no has recibido la respuesta. Y la reclamación en Protecom te la vamos a recibir. ¿Y si me cortan la luz en ese intervalo de tiempo? La luz, tu factura está protegida siempre que cuando hagas la reclamación en la primera instancia, que es tu distribuidora, realices el abono. ¿Por qué? Ah, o Porque sea, yo tengo que pagar la factura para que entonces me puedan investigar. no es para que te puedan investigar, pero sí es para proteger ante un corte. ¿Por qué? Porque los Ujú. procesos comerciales en la distribuidora siguen corriendo, aunque tengas una reclamación hecha, salvo que hayas hecho un abono a esa factura, que es un 30% De o lo sea, es sumando las últimas Ajá. tres facturas y dividiéndola entre tres. Y haces ese abono, si es tu primera factura, es el 33% de esa primera factura. Y ya con eso, entonces, ya queda protegida ante un corte. Yo he visto que sucede que tengo amigos que le ha llegado la factura de 20,000 pesos, personas muy de baja pobreza, terminan finalmente no pagando la electricidad y se enganchan porque no tienen forma, Bueno, porque y, le de- y piden el después que ya, 30%. y después que ya entra, vámonos a seguir en la parte técnica. eh, este es el objetivo. Ok, ya tú te vas y ya me fui a Protecon. ¿Qué hago en Protecon? ¿Qué llevo? Ok, ya en Protecon, entonces, como decía anteriormente, debes traer la constancia de que reclamaste en tu distribuidora o la respuesta de que te dieron a esa reclamación. Te identificas como titular con tu número, con tu cédula o con, si apoderas a alguien, debe llevar el poder legal y ahí entonces se recibe ya la reclamación. Ahí en Protecon tenemos 20 días laborables para dar respuesta a esa reclamación. Eh, el analista, tenemos un grupo de analistas, cerca de 30 personas que están ahí viendo todas las reclamaciones que entran a Protecon, tendrá en su momento el derecho de solicitar al centro técnico nuestro una inspección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora mismo acceso a los sistemas donde podemos ver órdenes de servicio, que son esas órdenes que te mencionaba al principio, de que si llamaste, reportaste alguna avería, lo que sea, ya esas nosotros podemos visualizarlas. También podemos visualizar lo que son las facturas emitidas, o sea, tu histórico de consumo, pero el analista puede necesitar informaciones más allá, que le traigan información del terreno. Entonces ahí eso entra a una cola, que es de nuestro centro técnico, donde dependiendo del tipo de inspección,
que es una inspección de suministro, que es simplemente ir a tu residencia, ver el medidor que está funcionando, tomarle la lectura, hacer una toma de carga, de ver qué tienes tú de consumo en tu apartamento o tu residencia. O también puede ir más allá, que sería entonces una inspección de suministro, de acometida, perdón. Entonces, ahí mismo en ese ámbito, usted nos dice sí que trabajan con todas las distribuidoras, es decir, las sedes, y que obviamente se basan en el registro de estas, pero están delimitados a recibir las denuncias, es decir, trabajan por provincias o trabajan por sectores, ¿cómo lo hacen? Ok, Y si lo hacen virtualmente también. eso iba a decir. El Protecon actualmente tiene 32 oficinas distribuidas a nivel nacional, en las cuales puedes ir de manera presencial y hacer tu reclamación. Sin embargo, yo llamo encarecidamente y aprovecho este segmento y agradezco que me estén dando la oportunidad de educar, como dijimos al inicio, porque tenemos nuestro portal proteconenlinea.gov.do, Otra vez repíteselo al paso. ¿Cómo se es el portal? www.proteconenlinea.gov.do. Ok. Y con ese portal tienes acceso 24/7 a hacer tu solicitud de tu reclamación y descargar también tu decisión. Con el tema de la decisión, ahí también voy a hacer una parte, ahora que lo estoy mencionando, porque muchas veces iniciamos el proceso de hacer la reclamación, pero la reclamación culmina con recibir tu decisión. Y Ujú. nosotros tenemos muchísimas decisiones que están pendientes de que los usuarios las retiren. Entonces, si comenzaste ya el proceso, hiciste tu reclamación, esperaste el tiempo, ¿por qué no retirar la decisión? La decisión la puedes descargar en línea también, no tienes que ir a una oficina. Tú sabes que eso nos pasa a nosotros, y me incluyo, que nos cansamos en los procesos y no nos damos cuenta que esos procesos no solamente son aquí largos. Yo viví un proceso fuera del país y el seguimiento me tomó más de 90 días, obtuve mi ganancia de la información y de los pasos, pero era muy tedioso y eso la gente a veces cree que esos procesos se hacen de la noche a la mañana. Nosotros tratamos de ser muy celosos con el cumplimiento de los plazos. Tenemos algo y es que el año pasado, casi que bueno, entre el 2023 y el 2024 se duplicaron la cantidad de reclamaciones que recibe Wow. Protecon. O sea, pasamos de recibir anual 30,000 a 78,000 Wow. mucho en 2 años. Exacto, O sea, sí. y eso como que un poco saturó la capacidad de decisiones. Sin embargo, también Protecon estaba acostumbrado a tener 20,000, 25,000 decisiones y la pasamos a 65,000. Y si yo quiero ir físicamente, porque no todo el mundo tiene, y tú dirás, ay, Julia, todo el mundo tiene celular. Sí, todo el mundo tiene celular, pero no todo el mundo tiene quizás la destreza o el tiempo y demás para hacerlo en línea. ¿Dónde están hay puntos físicos? ¿Dónde están? Y te menciono, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, puedes ir a Jumbo Luperón, puedes ir a Plaza Central, puedes ir a Sanvil, Megacentro. Donde están los puntos GOV hay presencia de oficina de Protecom. Luego entonces en los pueblos tenemos presencia en San Pedro, en La Romana, en Higüey, en Santiago, en La Vega, Moca. O sea, hay 32 oficinas y pueden acceder también a nuestro portal protecom.gov.do y poner oficinas y ahí están todas donde están Quizás no ubicadas. sabe, pero ¿están cerca de las gobernaciones o retiradas de las gobernaciones? Hay algunas que están cerca y hasta en la gobernación, porque por ejemplo la oficina de Pedernales está en la gobernación y la de San Pedro de Macorís también. Pero más que nada también están ubicadas cerca de la distribuidora, de una oficina de la distribuidora, porque Muy bien. muchas veces sales de la distribuidora con la respuesta que te dieron, no estás de acuerdo y tienes el Protecon ahí cerca para atender. Carlos, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué es el Protecon? Y la segunda, ¿qué sucede si una persona compra un inmueble y ese inmueble tiene una deuda? ¿Esa persona la hereda? La primera pregunta es Protecon. Protecon es la Oficina de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Electricidad. Está creada porque así lo establece la Ley General de Electricidad, la 12501, que manda a la superintendencia a crear esta dirección con esta oficina para darle protección a los ciudadanos. Luego, si compras un inmueble y tiene una deuda, te puedo decir que eso se maneja porque la distribuidora debe perseguir a quien dejó la deuda. Si llegas y demuestras que no tienes nada que ver con la persona que vivía anterior y que dejó porque la distribuidora va a hacer un ejercicio de investigación. Sí, porque ahí meten truco también. Sí. Sí, claro. Meten truco, ponen un hijo y
Muchas veces hacen eso. Ajá. Sí. Entonces dejan la deuda para que el otro que viene atrás supuestamente no tenga ninguna responsabilidad, pero si se demuestra que tiene, entonces la deuda queda. Si no se demuestra eso, a ti hay que darte tu contrato, hay que darte de alta tu contrato y la distribuidora debe seguir persiguiendo a quien dejó la deuda en el inmueble. Excelente. Carlos, en ese mismo ámbito, aprovechar, ¿qué horario ustedes trabajan y en qué tiempo? Es decir, dentro de ese horario, ustedes están abiertos a recibir las denuncias. Ok, ahí quisiera hacerte una diferenciación entre lo que es una reclamación y una denuncia. ¿Por qué? Las reclamaciones son en la vía administrativa y la vía administrativa es la que establecemos ahí en la superintendencia con una resolución que emitida del 22, que es la 136-2022, que establece la relación entre la distribuidora y los ciudadanos o los usuarios por la vía de la reclamación. Ya una denuncia, nosotros más lo vemos desde un aspecto de fraude. Y el fraude lo persigue el Ministerio Público a través de una Procuraduría especializada, que es la PEGASI. Ok, Ujú. ya cuando tú tienes en tu casa que te aumenta el consumo y tienes la sospecha de que puede haber un tercero conectado en tu suministro, tú puedes ir a la Procuraduría General y hacer una denuncia de que entiendes que hay alguien que está conectado a tu suministro y por eso el consumo te está aumentando. Y si te quieres ir más allá, pero yo realmente no lo recomiendo, yo prefiero que sea el Ministerio Público que investigue, pero si ya sabes que hay alguien, puedes hacer la querella, denuncia directamente. ¿Y eso Eh, todavía se usa, pegarse de la luz del otro? sí, Ay, señores. Eso es lo más todavía, Ay, normal. señores. No todavía se puede usa. ser. O sea, Entonces, porque no es que yo apoye que si se la va a robar, pero róbesela del poste de luz, no se la robe al vecino para cargarle ese Lo que problema. pasa es que ahora ellos se dan cuenta que los alambres están puestos y ellos lo van y lo cortan. Por allá pasa mucho y lo cortan. Entonces lo que hacen es que se pegan de la electricidad del que la está pagando. Ay, exacto. Dios, Así qué es. pena, qué triste. Entonces, No, ahí no. mismo, Carlos, aprovechar. Ahí nos habla de el escalamiento que tiene las denuncias. Pero, ¿cuál sería la escala de las reclamaciones? Ya una vez, cuando llega a Protecon, si Protecon ya decía, si no quedamos satisfechos con la respuesta, ¿dónde podemos ir luego? Ok. Con Protecon, como decía ahorita, tiene 20 días laborables para dar respuesta a la reclamación que hiciste. En el caso de que no estés de acuerdo con la decisión que emite Protecon, tienes una tercera instancia que está dentro de la misma superintendencia, que es recursos jerárquicos. Ya para recursos jerárquicos, tú tienes 30 días laborables a partir de que recibes la decisión en el Protecon para entonces apelar o vamos a decir recurrir a esa decisión ante los recursos jerárquicos de la superintendencia. Se hace una carta de motivación porque tienes que más o menos explicarle a la superintendencia el por qué no estás de acuerdo con esa decisión que Protecon emitió. Y aunque va dirigida a la superintendencia, se deposita en las mismas oficinas de Protecon. Porque en Protecon es que tenemos los sistemas para nosotros poder recibir todas las reclamaciones o todos los recursos y darte una constancia de que se recibió y que comience a dar el curso o comience a correr el plazo. Es importante eso, que no se recibe allá. A mí me gustaría que tú se lo volvieras a reiterar a la gente que nos está escuchando y que tú sabes que este contenido luego se va a YouTube y las personas lo podrán ver en diferido. ¿En qué momento no es allá? Porque hace poco se escuchaba mucho, no me están recibiendo las denuncias en Protecon, pero para que tú le vuelvas y le expliques cuándo es que llegan a Protecon y qué recibe Protecon. En términos llanos, la primera es que debes cumplir con la primera instancia o hacer tu reclamación en la distribuidora. La distribuidora tiene varios medios para recibir esa reclamación, ya sea presencial, por teléfono, virtual, em, por teléfono virtual Y presencial. y presencial. Entonces, asegurarte siempre de que tengas un número de reclamación, porque hay algunas distribuidoras que han habilitado por correo. Y aunque el canal esté disponible, yo soy de los que abogo que mandar un correo no es ya tú darlo por sentado. Yo creo que si mandas un email deberías esperar una respuesta de que tu reclamación fue procesada. Ya con esa reclamación en la mano, entonces es que vas a Protecon y en Protecon, en cualquier oficina nuestra, te reciben la reclamación de que tú no estás de acuerdo con la decisión que te emitió la distribuidora. Para eso decía ahorita que hay unos plazos, por ejemplo, debes esperar 10 días laborables a que la distribuidora te dé respuesta.
Si no te la da y tienes la constancia de que la reclamación se hizo, puedes ir a Protecon. En Protecon, entonces tendrás 20 días para que te den la respuesta. Honestamente, estamos un poquito fuera de ese plazo por la avalancha de reclamaciones que entraron el año pasado, pero desde que te llegue tu decisión de Protecon, motivarte a que por favor la retires. Eso es muy importante. Ven acá, Carlos, las distribuidoras privadas, porque mencionaste las EDES, pero las privadas, también yo puedo reclamar allá si yo no, si yo estoy en, si porque hay lugares que obligatoriamente tienen que usar las privadas Sí, por exacto. el área. También califica, yo puedo interponer una queja. Son 11 distribuidoras que tenemos a nivel nacional. Ah, eso es importante porque Ok. uno cree que nada más son las EDES. Sí, son exacto, 11. exacto. Son 11 y de las 11, 3 son las EDES, que son las que conocemos principalmente, de sur y de norte y de este, pero las demás están ahí y sí, para todas las distribuidoras nosotros recibimos las reclamaciones en las oficinas de Protecon, siempre y cuando haya cumplido con haber interpuesto la reclamación en su distribuidora. Vamos a cambiar el EDE por distribuidora Ajá. y entonces luego puedes ir a Protecon. a hacer la cosa. Mayormente, las quejas que ustedes reciben son porque la electricidad llega muy alta o hay otro tipo. Te mencionaba ahorita que hay 37 motivos. De los 37 motivos hay una que se llama facturación alta. La facturación alta está más asociada a que se te dispare el consumo en kilowatt hora. Nosotros medimos el consumo de la electricidad en kilowatt hora y ese motivo va enfocado a esto. ¿Qué pasa? Que el usuario común lo que ve es que su factura le subió de precio. Pagaba antes 1,000 pesos, ahora le llegó de 20,000, como me decía ahorita. Entonces, necesariamente no solo es por los kilowatt hora que se le incrementó, puede haber una aplicación de una tarifa incorrecta, puede haber, o sea, hay varias razones por las que ese monto puede habérsele disparado. Sin embargo, el 94% de las reclamaciones que recibimos vienen todas tipificadas como facturación alta. Y es porque ya desde la EDE se la capturan así. Y como les decía ahorita, como los motivos están homologados, ese motivo que te ponen en la distribuidora ya es el que nosotros también seguimos a todo lo largo del proceso. O sea, ya entra en Protecon como facturación alta y ya entra en recursos jerárquicos como facturación alta. ¿Qué han hecho nuestros analistas? Que se han vuelto, vamos a decir, que expertos en analizar esa factura y ver si realmente es porque los kilowatt horas se le aumentaron o porque hubo una mala aplicación de una tarifa. Y óyeme algo ahí, porque hay un tema. En Sí. cada casa, por chiquita que usted la vea, o hay un televisión soto de Tamayote que lo mandó el primo de Nueva York, O un aire. o un aire que no se apaga porque la calor está encendida, Y la nevera. la nevera que se abre y se cierra 700 veces para ver si el jugo se enfrió, Sobre todo o en si hay verano. hielo Mm. en verano. Y los celulares que dejamos el cargador pegado, los dispositivos, esos que son los denominados gastos vampiros en el consumo, que se disparan, como mismo ustedes decían, en las épocas de donde el calor aprieta. ¿Cómo se trabaja eso con la gente? Porque asumo que ya para esta fecha está llegando casi la temporada alta de quejas. Ya comenzamos con nuestra campaña. De hecho, nosotros tenemos internamente CIE Educa, que se encarga de ir y darle, vamos a decir, capacitaciones o cursos taller a los más pequeños para que vayan creciendo con esta nueva cultura de que debemos aprender a ahorrar energía. Y sí llamamos a toda la población a que esos que son consumidores vampiros los identifiquen y que para verano pongan controles, porque la tarifa eléctrica no se cambia desde primer trimestre del 2022. O sea, había un proceso de desmonte de los subsidios y se iba a ir transparentando en aumentar la tarifa que se paga por la energía. Y en la de abril del 2022 se dijo, no, déjenlo sin efecto. Y volvimos a las tarifas del primer trimestre del 2022 y desde allá no se toca ese precio. O sea, lo que pasa es que nuestro plan tarifario está escalonado. Nosotros tenemos que las personas que consumen hasta 200 kilos, por los niveles de subsidio que reciben, pagan a 6 pesos el kilowatt hora. Cuando pasas a un consumo que va a 300 kilos, paga los primeros 200 a 6 pesos y los próximos 100 a 8 pesos. Ahora bien, si te pasas de 700 kilos, pierdes esos escalones de subsidio y todo se te cobra 13. A mayor Oh, consumo, Ujú. más alta tiene sentido Claro. porque
energía que se consume, es importante cuidarla. Eso, Ujú. eso está bien. Y sobre todo no es tanto que a mayor consumo, es que hay hacia los que consumen menos, se entiende que son los más necesitados y hay aplicaciones de subsidio que son más agresivas. Pero no es que la tarifa de 6 pesos es una tarifa real. O sea, la tarifa de 6 pesos tiene un subsidio casi que de la mitad. El que paga 700, de 700 kilos más que la paga 13 es el que está pagando más cerca de lo que es la tarifa técnica, porque la tarifa técnica se calcula en función de cuáles son los costos de generar esa electricidad, traerla desde los generadores a través de TET, que es la empresa de transmisión, distribuirla con todos los postes de energía eléctrica, los transformadores, las brigadas en la calle y hasta que llega a tu casa. Entonces, eso tiene un precio y tiene un costo. Que hay una política social que para los más necesitados se aplica una tarifa, un subsidio mucho más agresivo, eso sí es lo que pasa, pero el de 6 pesos, la verdad es que no es una tarifa real. Bueno, Carlos, vamos a tomar esta llamadita para alguien que te quiera preguntar algo técnico sobre Protecom. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, le habla Juanchi Calderón desde Baní. Díganos, Juanchi, la Adelante, pregunta Juanchi. técnica para la persona que nos está orientando sobre Protecom. Sí, ¿a qué se debe? Que si uno deja los aparatos desconectados para irse al extranjero, encuentra un recibo por las nubes. Gracias. Gracias. Si te vas de viaje, deja todos tus electrodomésticos desconectados y regresas. Recuerda siempre que la factura que te llega es la factura del periodo anterior. O sea, tienes que asegurarte primero que la factura te está generando el consumo del tiempo en el que estuviste fuera. Y lo segundo es que los sistemas de las distribuidoras también tienen unos controles que lo que hacen es que si se le va el consumo a cero, te genera una factura estimada para entonces ir a investigar por qué. Porque no es normal que un consumo se vaya a cero de la noche a la Él mañana. puede ir a reportar y decir, miren, yo voy a estar fuera del país porque como Sí, lo tenemos puede siempre hacer. Una familiares notificación de fuera, viaje. hacer una notificación de viaje, decir, mira, voy a dejar todo apagado, aquí no va a haber gente. Sí lo puede hacer y la distribuidora lo va a tener en cuenta para entonces no emitirle una factura estimada. Esas son informaciones Y que el no se vecino no se dicen, enganche, sí, que con no todo se el dicen que respeto. están ahí. No, Y y también no se asegurarse dicen de y siempre lo hacemos. Actuamos de nuestra perspectiva, pero no vemos Claro. cómo actuaría la autoridad competente. en este Muchas caso. veces nosotros cuando nos Usted vamos de prendió viaje ese teléfono notificamos. otra vez, vamos a tomarle. Señores, preguntas técnicas sobre cómo se pone una queja en Protecom. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Se nos fue. Se le fue la llamada. Siempre que nos vamos de viaje, notificamos al banco para decirle, mira, voy a estar de viaje, no me justamente bloquee la lo iba a decir. tarjeta, Claro. que estoy fuera. Entonces, también en el tema eléctrico sería bueno siempre nosotros notificar que vamos a estar fuera para evitar ese tipo de confusiones. ¿Y cómo podríamos hacer esa notificación? Con una llamada telefónica. Ok. Tan sencillo como eso. Pero ahora bien, yo pregunto, tanto presupuesto que hay para educar a la gente y dar a conocer algunos temas, ¿por qué yo nunca he visto una promoción de esta naturaleza? Porque ya estamos empezando a trabajar en todo eso. Bueno, muchísimas, claro, porque el dominicano le encanta decir que nunca ha visto una. Usted ha entrado a la página de Protecom, usted ha buscado esa información. Eso es como me pasa a mí con los carros. Hasta que no me enseñan, mire ese carro, yo pues ese carro yo nunca lo había visto y el país está lleno de carros. Es la misma historia. Bueno, Carlos, ya para despedir este segmento, ¿dónde la gente puede, otra vez, recuérdale la página web y cómo hacer su reclamo? Sí, por favor, llamamos encarecidamente a que utilicen los medios electrónicos. La página es www.proteconenlinea.gov.do. Ahí pueden hacer sus solicitudes de reclamaciones, descargar sus decisiones. Importante, retirar sus decisiones. También tenemos habilitado un código QR que pueden hacer una consulta y ver si sus decisiones ya están listas y descargarlas por esa vía. También tenemos nuestras oficinas a nivel nacional para que de manera presencial puedan hacer su reclamación. Bueno, esa última llamada, una sola llamadita, cuéntenos. Bueno, a preguntarle al señor, yo soy Freddy de los Mameyes de nuevo, que si él podría mencionarme 5 casos que hayan prosperado en favor del consumidor ahí, porque yo he ido 3 veces ya a perder mi tiempo a Protecom. Eso sirve para dar empleo nada más. Gracias. Bueno, yo conozco 2 cercanos recientemente, Sí. que me comentaron sin cosas. Yo soy abanderado a enfocarme mucho más en cumplimiento de plazos por el tema de que yo estoy viendo la experiencia de los usuarios y como en el tipo de respuesta no se puede
manipular, o sea, eso depende de lo que resulte del análisis, pero sí puedo decir que alrededor del 50% de las reclamaciones que entran a Protecon salen procedentes para los usuarios. Es un tema de educación, es un tema de que las personas entiendan que su consumo es escalonado, que es fácil una factura que tenía un consumo de 690 kilowatt hora, si pasa a 705, que son que 15 kilowatt hora de diferencia en un mes, son cuánto por día, menos de 1 kilowatt hora de consumo por día. Eso le puede hacer pasar su factura de 5,000 pesos a 9,000 pesos. O sea, vas a perder todos los escalones con los precios que están subsidiados y te lo van a poner todo a 13 pesos. Entonces, eso es algo que está establecido en la normativa, y hay que ser muy celoso de que cuidar de que no pasarse de ese nivel de consumo para evitar una sorpresa en su factura. Bueno, señores, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Vamos a tratar en nuestro segmento del experto, seguir trayendo pues estas informaciones de valor para que la gente pueda educarse y saber cómo solicitar, reclamar y o les sean validados sus derechos.